Ahí va, más cerca. Ahí está. Este es unidireccional, así que... ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos de Gente en Obra, Radio Fénix. Un gusto como siempre. Gustavo, ¿cómo estás? Bien, Valeria, acá llevándola. Sí, bueno. Sí, el tiempo también no ayuda mucho. Sí. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, que es el exdiputado Daniel García Pintos, presidente de la Patriótica 14 de abril, Ahí está. de homenaje permanente a los caídos en defensa de las instituciones democráticas y de la libertad. Mirá qué nombre largo. Sí, pero es la verdad. Bienvenido. Es así. Bueno, contanos un poco de qué se trata, en realidad, porque algunos no saben, la 14 de abril. ¿Cómo no? La 14 de abril se crea el día 14 de abril del año 2005, que fue cuando acababa de arrancar el primer gobierno de Tabaré Vázquez y todos pensábamos que, al igual que a lo largo de muchos años para atrás, desde la década fines del 70, el 14 de abril se dedicaba en la Plaza de la Bandera, ahí frente a Tres Cruces, donde está el Monumento Rivera, se dedicaba a homenajear a aquellas personas que cayeron en defensa de las instituciones democráticas y de la libertad. Civiles, policías y militares asesinados por la guerrilla terrorista de los Tupamaros y otros. La misma que actualmente cobra jubilación. Por la duda lo digo muy buena jubilación. Por eso. Jubilación heredable además, ¿no? Sí. Entonces todos los 14 de abril, inclusive después que se sale del gobierno de facto, y a partir del 14 de abril de 1985, en el primer gobierno del presidente Sanguinetti, en la Plaza de la Bandera, siguiendo lo que se venía haciendo desde muchos años antes, se hizo el homenaje a aquellas 70 y pico de personas que fueron asesinados por los Tupamaros y otros. Llegado a esa fecha, en 1985, quien hizo uso de la palabra fue el vicepresidente de la República, aquel entonces, el doctor Enrique Tarrio. Y a partir de allí, todos los 14 de abril, el Poder Ejecutivo encabezaba los actos y el presidente de la República estaba siempre allí, en la Plaza de la Bandera. Aunque normalmente hablaba un ministro, ministro del Interior, ministro de Defensa Nacional, ministro de Educación y Cultura, en fin. Y en el año 2005, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, el día anterior nos enteramos de que por decreto había suspendido el acto. Posteriormente, tiempo después, también por decreto lo anuló el acto, es decir, anuló decretos anteriores. Enterados entonces el día anterior, el 13 de abril de ese año de 2005, fuimos a la Plaza de la Bandera espontáneamente, una cantidad muy grande de gente. La plaza quedó desbordada y es grande la Plaza de la Bandera, ¿verdad? Ahí, Boulevard Artigas, frente al monumento a Rivera, y en Tres Cruces, y fuimos espontáneamente porque verdaderamente no lo podíamos creer que fuera a pasar eso, pero sabíamos que iba a pasar. Y evidentemente el acto estaba suspendido en ese momento. Así que el acto lo hicimos nosotros, los que espontáneamente fuimos a la Plaza de la Bandera. La organización que teníamos fue nada más que a través de la prensa repudiar la actitud del doctor Vázquez en ese momento y decir que nosotros íbamos a seguir yendo a la Plaza de la Bandera. Y fuimos. Cantamos el himno nacional a capela, porque no teníamos ni un huevito de esos que se le pone el CD para poder tener las estrofas del himno nacional, y a capela lo hicimos. Y nos salió bastante bien. Y había alrededor de
unas 900 o 1000 personas en la plaza, no era fácil. Además fue un día inhóspito, llovía ahí en ese momento, fue a las 11 de la mañana, que era aproximadamente la hora que se hacían siempre los homenajes. Llovía, hacía frío y hacía viento, y había viento. Hicimos el acto de una manera espontánea y con bronca, porque no era justo que aquellos que habían ofrendado su vida en defensa de las instituciones democráticas fueran, irrespetados como lo fueron en esa oportunidad. Así que de esa manera entonces, ese año se fundó la Asociación Patriótica 14 de Abril, de la cual tengo el honor de ser presidente. También lo fue el teniente general Raúl Mermot. Y en el correr del mismo año 2005 hubo un segundo decreto en la materia, sobre la materia, y se anuló el acto. Entonces, cuando el doctor Vázquez tira al suelo la bandera nacional que cubrió los féretros de esas 70 y pico de personas, porque tiró al suelo la bandera con esa actitud vil que tuvo, nosotros nos dimos cuenta que el acto lo íbamos a tener que seguir haciendo nosotros. Y se fundó ese 14 de abril de ese año 2005 la Patriótica 14 de abril, y seguimos haciéndolo todos los años. Y porque los tres gobiernos del Frente Amplio, los dos de Vázquez y el de Mujica, nunca fueron a la Plaza de la Bandera. Al contrario, nos mandaban a Irma Leites y a la ¿cómo es que se llama la asociación de ella? Plenaria Memoria y Justicia, si no me equivoco, a estropearnos la plaza el día anterior, ¿verdad? Siempre encontrábamos cosas. Por supuesto, pensamos nosotros que deben haber sido ellos. Nos colocaban figuras humanas dibujadas en cartones, en todos los árboles, sabiendo que nosotros íbamos a hacer el acto. Que nosotros nunca le faltamos el respeto a nadie, porque para nosotros los muertos merecen todos el mismo respeto. Pero siempre, inclusive este mismo año, que fue otro año con una cantidad impresionante de gente, nos encontramos con que la noche anterior habían llenado todos los árboles, las columnas, todos los lugares con figuras que representan, según ellos, a los desaparecidos. Nosotros las retiramos de ese lugar, no las rompimos, las mantuvimos allí y dijimos públicamente que eso estaba allí. Si las querían venir a recoger para colocarlas el año que viene, que lo hicieran, que nosotros no estábamos faltándole el respeto a los muertos. Y bueno, este año nosotros, teniendo en cuenta que los 2 años anteriores, el año 20 y el año 21, no se hizo por el tema de la pandemia, de la COVID-19, nosotros contábamos con que este año lo iba a hacer iba a encabezar los actos el presidente de la calle Pou. El presidente de la calle Pou no fue. Es más, ni siquiera nos recibió cuando, pocos días después, el 4 de mayo, pocos días después, fuimos a la Torre Ejecutivo a pedirle una entrevista. Fuimos con el general Mermó y con el comisario general Enrique Navas. Fuimos los tres a pedirle una entrevista. Le dejamos una nota diciéndole de qué íbamos a hablar. Nunca nos recibió. Él recibe a todo el mundo, especialmente si son de izquierda, especialmente si son de extrema izquierda. Recibe el PCNT. A nosotros no nos recibió. Y hace puro acuerdo. Hace acuerdo con todos. Hace acuerdo con todos, sí. Hace muy bien la plancha, Pues. Bueno, está bien. Eso forma parte de la política muchas veces. Lo cierto es que no nos recibió. Y nosotros lo dijimos públicamente el mismo 14 de abril en la Plaza de la Bandera. Que reciba a todo el mundo, suponemos que nos va a recibir a nosotros también. Pero eso fue hace ya 4 meses. Seguramente no nos va a recibir, ni vamos a insistir seguramente, ¿no? Pero si el Poder Ejecutivo no toma la decisión, que ojalá sí la tome, no importa si nos recibe o no a nosotros,
ojalá la tome y encabece el próximo año, el 14 de abril del próximo año, encabece el homenaje, que es lo que corresponde. Porque si está el Poder Ejecutivo, si está el Presidente de la República, es la representación del Estado, porque es el Estado el que debe homenajear a esa gente que dio la vida defendiendo las instituciones democráticas, de los cuales, como todos sabemos, la inmensa mayoría de los muertos los puso la Policía Nacional, después los militares y también los civiles, 70 y pico de personas. En fin, esa es esto es la 14 de abril, y si el presidente no va el año que viene, no emite un decreto, porque tiene que emitir un nuevo decreto, vamos a estar nosotros ahí en la Plaza de la Bandera como corresponde. Así que no hubo contestación de por qué por qué no fue o por qué no va. No. Ni siquiera nos recibió. Pero bueno, en fin, así son las cosas. Muy bien, pero entonces, así que, ¿alguna pregunta le querés hacer vos? No, el camino mejor hubiese sido con Pereira. ¿Con quién? Pereira, el presidente del Frente Amplio, le tenía que dar la carta a Pereira y que la rebase él. Capaz que sin mirarla, como la reba Pereira, pasen. ¿Entendiste? Sí, entendimos. La indirecta, sí. Que no es para nosotros, claro. No, está bien, sí. Son los hechos. Son los hechos. Los es la hechos realidad. hablan, ¿verdad? Y bueno, sí, hay mucha gente que está muy desmotivada por muchas cosas que están pasando, ¿no? Digo, los procesamientos que están cayendo sobre militares de muchos años de edad, ¿no? Lo que pasó con el general Rebollo últimamente, ¿no? Que creo que ha sido el último hasta ahora, ¿no? Es una cosa verdaderamente que ha generado la creación de una asociación de familiares de prisioneros políticos. Es impresionante. Y eso sucede en este gobierno, ¿no? Sí, nosotros sabemos que existe una independencia de poderes, que el poder ejecutivo está en un lado, el poder legislativo está en el otro, el poder judicial está en el otro. Pero no puede ser que a una persona, hace años, este ejemplo que voy a poner ahora no es reciente, ¿no? Procesaron a un integrante del Ejército Nacional porque alguien había dicho que 45 años o 40 años atrás, alguien había dicho que esa persona tenía ojos claros, ojos azules, creo que dijo. Es increíble. Lo procesaron por eso. Es verdaderamente increíble. Menos mal que esto no es la Europa del Norte, ¿verdad? La mayoría tienen ojos azules. Acá no hay tantos, hay gente con ojos claros, pero no tantos. Pero esas cosas increíbles que pasan, ¿no? Así. Hay que saber por qué pasan. ¿Cuál es el mensaje que nos quieren dar? Capaz que es un mensaje. El mensaje, de mi punto de vista, es muy claro. Está gobernando distintos colores, con el presidente a la cabeza, la calle, gobernando, digo yo, mentira. Nos están desgobernando, porque todo lo que se prometió antes de las elecciones y muchas cosas no se están cumpliendo. Entonces, ¿qué vas a pensar? Sí, antes de entrar al aire, acá a los micrófonos de Gente en Obra, Radio Fénix, hablábamos con Valeria de la época pachequista, y lo hablábamos contigo también. Porque uno va al supermercado y verdaderamente, digo, uno monta en cólera, ¿no? Porque, digo, a veces cada 20 días están cambiando los precios. Sí, más o menos. Y te fajan un 10%. Digo, las grandes superficies, las medianas superficies y en los barrios, porque no tienen más remedio, son tomadores de precios, ¿verdad? De los productos que compran. Pero no así las grandes superficies. Entonces cada 20 días, 30 días, cada 2 meses te fajan un 10%. Entonces, ¿quién hace los números y dice que los precios de los productos
ni siquiera los básicos de la canasta familiar, sino un montón de productos más. Pero Porque esto- cada vez son más los productos que pero integran la canasta familiar. Te digo algo, esto no está pasando desde este gobierno, está pasando ya desde el otro gobierno. Es que no nos damos cuenta, es decir, o no queremos dar cuenta. Pero a ver, cada uno el que hace, vamos a decir, las compras, das cuenta de la diferencia, ¿sí?, de las cosas. Y esto va todos los días cambiando, una cosa, la otra, y las cosas simples. De repente, un jabón de tocador, que vos decís, pero hoy salía 20 pesos, mañana sale 21, al otro día sale 26, pero ¿cómo? De ayer a hoy, ¿no? Después 30, después 40. Pero además se piensa que la gente es boba, que la gente no se da cuenta de lo que están subiendo. La gente más que nunca mira los precios en los escaparates, especialmente de los alimentos. Vamos a hablar de lo fundamental. Porque si me decís la ropa, sí, es muy importante, pero muchísimo más importante es la harina, los fideos, es el aceite, es la carne. Todas esas cosas que son tremendamente importantes, los artículos de limpieza, son muy importantes. Entonces, hoy hablábamos fuera de micrófonos y decíamos la época de Pacheco, ¿no? Que fue una época difícil, porque cuando el general Gestido con Pacheco de vicepresidente recibe el gobierno, la economía nuestra, la economía en el Uruguay estaba muy mal, teníamos una inflación galopante, verdaderamente impresionante. Y entonces, claro, cuando murió Gestido, que Gestido, mientras ejerció la presidencia, mientras estuvo vivo, hizo muchas cosas bien. Pero Gestido murió muy rápido, murió en diciembre del mismo año del mismo año 67. Y entonces viene Pacheco y claro, hereda una situación tremenda desde el punto de vista económico. Y Pacheco sacó ante el agio, ante los agiotistas, la especulación, los acaparadores, que en grandes galpones escondían la papa, ¿verdad? Escondían el azúcar, escondían los fideos. Entonces, ante los agiotistas, los especuladores y los acaparadores, Pacheco hizo muchas cosas. Sacó los viejos y queridos trailers del viejo y querido Consejo Nacional de Subsistencias a las ferias, y no solamente en Montevideo, en todo el país, y entonces eran precios testigos. Y si la gente quería comprar y no dejarse meter la mano en el bolsillo por allí, sabía que encontraba a los carros del viejo y querido Consejo Nacional de Subsistencia. Y ahí la gente encontraba a un precio testigo los fideos, los fideos, el aceite, la papa, el papel higiénico, los productos de limpieza y tantos otros productos integrantes de la canasta familiar. Y además Pacheco les daba con un caño a los agiotistas, a los especuladores y a los acaparadores. ¿Vos no te acordás del ministro de Economía de aquella época? ¿Cuál era? No, en este momento, así, bueno, hubo varios, ¿no? Hubo varios. Hubo Faropa, pero hubo varios ministros. Yo ahora no me acuerdo, hace muchos años de eso. Y yo era muy chiquilín en aquella época todavía. Pero estábamos en la vieja y querida Unión Colorada y Ballista y en el MNG, Movimiento Nueva Generación Juventud con Pacheco. Así que Pacheco combatía eso y los prendía y los llevaba a los que... Y cuando acaparaban la papa, Pacheco iba y Pacheco, el gobierno iba a través de sus autoridades y iba a los grandes galpones donde estaba almacenada la papa acaparada y esa era obligada a ponerse a la venta para el público. Y cuando no aparecía la papa, por distintas razones, se importaba papa, se importaba de Europa o se importaba de Canadá, pero no se dejaba a la gente. Bueno, yo no estoy diciendo que ahora se pueda hacer lo que hizo Pacheco, que fue congelar precios y salarios. Eso no se puede en el mundo de hoy. En el mundo globalizado de hoy no se puede. Pero sí se puede controlar. Y a mí que no me digan que los precios siguen el orden de la inflación, ¿no? Van caminando por arriba, y por arriba del bolsillo de la gente van caminando los precios, especialmente de los productos integrantes de la canasta familiar.
Así que bueno, en fin, extrañamos al Bocha, ¿no? Lo que pasa que lo que tú estás diciendo, hay que tener cierta edad para conocerlo. La juventud, y no tanto la juventud, 30 y pico de años, 40 años, no conocen. Tienen una visión completamente opuesta por la manija que se ha dado del Partido Comunista, contra Pacheco Areco. Pero los que sabemos leer, que no nos guiamos por lo que dice la tapa de los libros, sino en el contenido, y bueno. Yo creo que las políticas, las malas políticas que se han hecho, ha cambiado en su totalidad lo que es Uruguay. Estoy hablando de Uruguay, ¿no? Porque si hablamos del mundo, también cambiaron otras cosas. Pero acá, lo que tenía Montevideo, por ejemplo, o lo que tenía el interior del país, era que vos te podías dormir con la puerta abierta. Hoy por hoy tenés que tener 50 rejas para entrar a tu casa. Alarmas, cámaras. Bueno, el tema de la inseguridad Sí. es impresionante, ¿no? Partamos de la base que en el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez, una de las primeras medidas que tomó el gobierno, el ministro era José Díaz, una muy buena persona, ¿eh? Pero era un hombre del Partido Socialista y tenía su manera, y tiene, creo que vive todavía, fue compañero mío muchos años en la Cámara de Diputados, como ministro del Interior fue una cosa impresionante, aquello de que dejó en libertad una cantidad impresionante de gente presa, ¿no? Pero fue una cosa impresionante. Entonces, claro, le entró un viento en la camiseta a la delincuencia, pero un viento en la camiseta le entró, que no nos paraba nadie. Y ahí empezó, hace de esto ya 16 años, y no lo paró nadie, ¿no? Los 15 años de gobierno del Frente Amplio fue catastrófico en materia de seguridad, ¿no? Es decir, poner de ministro del Interior, es decir, ejercer el mando de la policía a un tipo que asesinaba por la espalda a funcionarios policiales cuando era terrorista, el hoy fallecido Bonomi, ¿verdad? Esa es una cosa increíble, era como una tomadura de pelo, una falta de respeto a la policía, ¿no? Hace poquito, fue en el verano por allí, sí, le hicimos un homenaje, ahí hay una organización que la integra, el secretario general es Diego Burgueño, al que le asesinaron a su padre, los Tupamaros, en Pando, que renunció al cargo. Renunció a estar en el bolillero para la institución de derechos humanos. Ahí está. Pero lo cierto es que le hicimos, yo participé, porque concurrí allí a un barrio muy humilde, una casa muy humilde, lo hicimos en la esquina, a Rodolfo Leoncino, que era un inspector de policía que tenía un cargo importante en la cárcel de Punta Carretas. Y como los Tupamaros lo amenazaban y le amenazaban a la familia para que les dejara hacer cosas que no podían hacerlo los terroristas que estaban presos, entonces al final lo asesinaron por la espalda. ¿Quién fue que lo asesinó? Precisamente esta gente, ¿verdad? Y van al Ministerio del Interior. Es una falta de respeto, ¿no? Y bueno, y después lo otro, ¿no? Resulta que los muertos de ellos son muertos de primera categoría y los muertos nuestros son muertos de segunda. Los policías, los civiles asesinados por los Tupamaros y otros, y los militares, son muertos de segunda para ellos. Ellos no tienen respeto por nuestros muertos, pero no importa, nosotros tenemos respeto por todos los muertos. En el gobierno del doctor Valle, yo fui autor de un proyecto de ley que se lo llevamos con Raúl Mermot, se lo llevamos al presidente Valle y le dijimos que era un proyecto de ley para dar una reparación patrimonial a los familiares, o sea, a los familiares sobrevivientes de todos aquellos que habían muerto, de nuestros 70 y pico de muertos, pero también de los 70 y pico de muertos de ellos,
es decir, del otro bando, llamémosle así, o de los que estaban en la vereda enfrente, a todos, tanto que en el edificio Libertad, después de haber hablado con el presidente Jorge Valle, que nos dijo que sí de inmediato al proyecto, a la salida, la prensa nos preguntó, pero este proyecto es solo para los 70 y pico de fallecidos asesinados por la guerrilla, o es para todos. Es para todos, porque ¿cómo podríamos nosotros darle una reparación económica a unos familiares que la pasaron mal de un lado y a los del otro no? Que la pasaron mal porque muchas de esas familias eran muy humildes, sobre todo las del lado nuestro, eran muy humildes. Todos sabemos la humildad de la familia policial, por ejemplo, por poner ese ejemplo, y se hizo de esa manera. ¿Por qué fuimos después de haber presentado el proyecto en el Parlamento, a pedirle al presidente de la República que lo hiciera suyo el proyecto? Porque el proyecto nuestro no podía prosperar en el Parlamento, porque nosotros no, como legisladores, no podíamos originarle un gasto al Poder Ejecutivo que no estuviera financiado. Y tampoco íbamos a acompañar el proyecto con la creación de un impuesto. Ya no daba para más la cosa económicamente. Acordémonos de la crisis del 2002. Entonces teníamos que ir a pedirle al Poder Ejecutivo que lo hiciera suyo el proyecto. Que el doctor Jorge Valle lo firmara y lo mandara al Parlamento. El mismo proyecto. Y nos dijo que sí. Y nos dijo, vayan a hablar con Leonardo Guzmán, que era el ministro de Educación y Cultura, y ármenlo. Y fuimos y se lo dijimos a Guzmán, que ya lo sabía porque Valle lo llamó, y yo le dije, eso fue en el año 2003, y le dije, mire ministro, que esto hay que hacerlo rápido, porque el año que viene es el año electoral, y en el año electoral no sale nada. De las cosas que son, digamos, que se pueden discutir, que no todo el mundo va a estar de acuerdo, bueno, lamentablemente Guzmán se demoró muchísimo. Cuando lo mandó ya era el año de las elecciones. Y fue lo que yo dije, no salía y no salió. ¿Qué hicimos? Pues yo fui reelecto ahí por cuarta vez en las elecciones del año 2004 y lo primero que hice el 15 de febrero del 2005, lo primero que hice cuando entré a mi despacho fue firmar una nota desarchivando ese mismo proyecto, porque una vez que termina una legislatura se archivan todos los proyectos que no se convirtieron en ley, aunque tuvieran media sanción, se archivan. Entonces lo desarchivamos. Y tuvimos que hacer lo mismo, pero con el presidente Tabaré Vázquez. Fuimos con Hermó, le llevamos el proyecto de ley y le dijimos acá, él ya sabía todo. Y eso fue después del 14 de abril que le habíamos dado palo como por bastones. Pero fuimos a decirle, este proyecto, que es para todos los familiares de todos los muertos, de un lado y del otro, requiere la firma suya, porque nosotros no podemos sacarlo adelante el proyecto porque es privativo del Poder Ejecutivo ordenar el gasto económico. Y nos dijo que sí, y lo mandó al Parlamento, así. En ese caso nos pidió que fuéramos a hablar con, ¿cómo era? Fernández que es hincha de Malvin, que era el secretario general, el secretario de la Presidencia de la República, ahora no me sale el nombre, Fernández apellido. Y sí, y fue al Parlamento el proyecto de ley. Los propios legisladores del doctor Tabaré Vázquez se lo cajonearon, no se lo dejaron salir. Fuimos a llevarle la carga al presidente de la República y decirle, oiga, presidente, esto, mire lo que pasa. ¿Y sabes lo que nos dijo Vázquez? A Mermó y a mí, nos dijo, yo cumplí. Ustedes me lo vinieron a pedir, yo lo hice mío, el proyecto, lo firmé y lo mandé. Ahora tienen que arreglarse ustedes en el Parlamento. Vamos, presidente, le dijimos, haga el favor, el presidente de la República es el jefe de su bancada de legisladores. ¿Cómo le van a hacer esta falta de respeto a usted? Yo cumplí, me dijo, porque él era otro que sabía hacer muy bien la plancha, ¿verdad? Y murió el proyecto. Pero no solamente murió ese proyecto, sino que además hubo un nuevo proyecto, pero ellos tenían mayoría ya en el gobierno de Vázquez, en el primer gobierno de Vázquez, ya tenían mayoría parlamentaria,
Entonces resulta que hubo otro proyecto, pero miren qué cosa más ingrata, más injusta y más vil. Por la primera reparación económica que apareció para los familiares de los terroristas, pero solamente para ellos. Ahí fue que yo acuñé aquella frase de muertos de primera y muertos de segunda categoría. Para nuestros muertos nada, absolutamente nada. Una cosa vil fue lo que pasó. Bueno, en fin, después vinieron otras, porque ellos son especialistas en pedir, y siguieron pidiendo, y como tenían mayoría parlamentaria, siguieron sacando cosas. Y una de las últimas cosas que hizo Vázquez en su segundo gobierno, más de 10 años después de todo esto que estuvimos hablando ahora recién, antes de dejar la presidencia, vino esto que decías tú, de esa jubilación muy importante en dólares. De por vida. De por vida, mientras vivan, pero además después heredable, ¿verdad? Claro, por eso. Heredable. Es una cosa. Es No es el Uruguay que conocimos. Están haciendo un desastre del país. Nos dejaron 600 cantegriles o ahora se le dice asentamientos. Vamos a hablar como se decía antes. Es impresionante la cantidad de gente que está en la calle. Nos dejaron 600 cantegriles. En Montevideo nos los dejaron irreconocibles. Bueno, en fin. ¿Qué vamos a decir que la audiencia de Gente en Obra no conozca, no? Es verdad. Y bueno, y así funciona el mundo. Y ustedes vieron que alguien de la izquierda dijera, qué barbaridad lo que está haciendo. No, sí, hubo uno que lo dijo, Mujica. Dijo el otro día, hablando de Rusia, de la Rusia de Putin, Sí. dijo, ¿cómo fue que dijo? Déjenme recordar, es el capitalismo más corrupto que existe en el mundo hoy. Eso lo dijo Mujica. Y yo dije, sí, una vez estoy de acuerdo con Mujica. Lo dijo y tiene razón. Y Astori también habló. Dijo, ¿cómo? Astori también lo escuché, que dijo que la corrupción había llegado al partido. ¿A dónde? Al partido, que había llegado al partido. La corrupción había llegado al partido. ¿A qué partido? Al partido de ellos. ¿Al Frente Amplio? Al Frente Amplio. Eso yo no lo escuché, pero el que está, estaba hablando de lo que habló Mujica fue de Rusia, del gobierno de Putin. Dijo, el capitalismo más corrupto del mundo. Eso, fue una cosa muy importante. Y bueno, y acá ustedes ven que alguien más del Frente Amplio diga de la barbarie esta, de ese imperio monstruoso que es Rusia, que tiene el 11% de la superficie del planeta. Sí. El 11% de la superficie del planeta. Invade un país pequeño al lado de lo que es Rusia, como Ucrania, para robarle, porque son ladrones los del Kremlin, para robarle el trigo, el maíz, para robarle como le han quitado hasta ahora, pero lo van a perder, porque yo tengo la convicción de que los ucranianos, que son de raza de los cosacos, le están dando la paliza. Tiene más de 40.000 muertos las tropas rusas en este momento. 40.000 muertos y 120.000 heridos. Las bajas totales son de 160.000. Pero claro, adentro de Rusia se entera muy poca gente. Porque como es una dictadura brutal y sanguinaria, cuando la gente protesta de por miles en Moscú, en San Petersburgo o en donde sea, los matan a palos y los meten presos, igual los mandan 10 años presos por protestar en la vía pública. Pregúntale a Lenin cuánto mató. ¿A quién? A Lenin. Bueno, el comunismo tiene carga en sus espaldas 100 millones de muertos. Mató más soviéticos Stalin que Hitler. Mató más soviéticos Stalin que los que mató Hitler. Sí. Entonces, esos imperios monstruosos, y vemos la China, nunca, yo estuve en Rusia en el año 2017, fui de turismo, el año anterior al Mundial de Rusia, ¿verdad? Y el pueblo ruso es gente muy bien, son gente buena. Los que no son buenos son los que están en el gobierno. Desde el padre de Iván el Terrible para acá, de eso hace 500 años, no importa, los zares, la Unión Soviética, el peor de todos es Putin, porque disfraza de democracia lo que es una dictadura. Y claro, pero resulta que se está comiendo un garrón con el tema de Ucrania, ¿no?
porque los ucranianos son unos muy buenos guerreros, defensores de su territorio, y los rusos no pueden con ellos. Y ahora que Ucrania está recibiendo el apoyo de armas sofisticadas, yo tengo la convicción de que esa región del Donbass, que es una región en el este de Ucrania, limítrofe con Rusia, que ellos la van a reconquistar y van a reconquistar el sur también. Lo que de repente no es muy fácil de reconquistar es la península de Crimea, porque al final, en algún momento va a terminar esta guerra. Yo creo que van a tener que ceder algo las dos partes, pero que los ucranianos van a recuperar territorio, lo van a recuperar. Ese 20% que le ha usurpado hasta ahora y por la fuerza Putin a Ucrania, yo creo que la mayor parte de eso lo van a recuperar. ¿Por qué hace esto? Porque es un gobierno ladrón y corrupto, y el capitalismo más corrupto, como dijo Mujica, el capitalismo de la Rusia de Putin. Porque a ellos les interesa el Donbass, porque hay minerales estratégicos en esa zona. Y eso, por eso les quiere robar eso. Pues, es un gobierno ladrón. Les robó un barco. Sí. Un barco cargado de, no que salió hace 48 horas, uno que salió hace 30 días, que Ucrania, Zelensky le pidió a Turquía que capturara ese barco y que se investigara a ver si ese grano que iba ahí era que había salido de plantaciones rusas o había salido de plantaciones ucranianas. Seguro que los robó, porque son ladrones. Es una oligarquía ladrona y corrupta la de Putin, ¿verdad? Bueno, el tema está en que cada país pueda resolver de alguna manera, que no nos perjudique a nosotros que somos un país chiquito, y también ver lo que está pasando en Uruguay, porque yo a veces veo que muestran mucho del exterior, pero y después mucha guerra psicológica con asesinatos y esto y aquello y lo otro, y me parece que tiene que ser un poco más leve para las personas de todo lo que están pasando, ¿no? Va a pasar una pandemia, una crisis económica. Sí, están pasando. Entonces digo, me parece que hay que aflojar. Están pasando muchas cosas. Desde el punto de vista económico hay cosas que andan bien, hay cosas que no. Ahora viene toda una discusión sobre el tema de la reforma de la seguridad social. Yo no me acordaba, pero Fernando Pereira, cuando la calle Pou fue a la sede del Frente Amplio a llevarle el proyecto, que dice que es el proyecto del presidente. Dice la calle Pou, no el proyecto de todo el gobierno, porque recién ahora el resto, algunos partidos lo van a estudiar. Por ahora es el proyecto del presidente. Seguro que el Frente Amplio le va a poner la plancha, y pienso que dentro de la coalición de gobierno también, porque ahí se lo dijo muy claro Fernando Pereira, que la calle Pou hace unos años dijo que él no era partidario de modificar la edad. Es decir, que la gente que ya estaba trabajando desde hacía unos años, ahora le van a quitar a los que nacieron en el 67, le van a agregar un año más de trabajo. Es decir, van a demorar un año más en jubilarse, sobre el mínimo, ¿verdad? Si nació en el 68, 2 años, y si naciste después del 71, está frito. Ahí te vas a jubilar cuando cumplas 65 como mínimo. Es decir, la edad mínima va a ser 65 años. Entonces, parecería un poco injusto, ¿no? Porque la gente que empezó a trabajar desde muy joven y que pensó, dice, bueno, cuando llegue a los 60 años me voy a poder jubilar y voy a disfrutar de la jubilación y de la edad, que es lo que la gente tiene que hacer, después que ya no está en capacidad en condiciones de seguir trabajando, no le da el físico, y bueno, entonces la gente tiene que disfrutar, ¿verdad? Y dedicarse a sus hijos, y a sus nietos, o a sus bisnietos. Esa es la realidad. Yo no me acordaba que la calle Pou hubiera dicho eso. Lo dijo, pero ahora parece que dice, bueno, pero los expertos dicen que no hay más remedio que hacer. Ah, bueno, pero ¿y tu palabra, hermano? ¿Cómo es la cosa? Digo, es complicadita la Sí. situación. Así que bueno, pero
no sé si tienen alguna pregunta más que me quieran hacer con gusto, Sí, pero quiero decir ya que no. en el 14 de abril de este año, que hubo tanta gente en la plaza, 1 millar de personas, no fuimos solamente la 14 de abril, fue la 14 de abril, que es la organizadora todos los 14 de abril desde el año 2005, del homenaje a nuestros caídos en la lucha por las instituciones democráticas y la libertad. Estuvo también Reconciliación Nacional, estuvo también familiares de prisioneros políticos, estuvo Toda la Verdad, y estuvo el CEDU, el Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay, que el próximo, y ya aprovecho a pasar el aviso, el próximo lunes 22 de agosto, o sea, dentro de 19 días, va a ser el lanzamiento, digamos, formal del instituto nuestro, Instituto de Derechos Humanos del Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay, que va a ser en la Torre Ejecutiva. Están todos los que nos están escuchando, están todos invitados a que vayan, porque es un lugar muy grande. Porque ¿A qué hora va a ser? Eso va a ser a las 19 horas, el lunes 22 de agosto. Entre otros va a hablar el presidente mandato cumplido, como se dice ahora, Julio María Sanguinetti. Va a hablar Sergio Molaguero, también, que es el presidente del CEDU, y va a estar muy bueno, porque nosotros estamos defendiendo los derechos humanos de todos, no solamente de los que nos gustan a nosotros, sino de todos, porque cuando hay que respetar a los muertos, hay que respetar a todos los muertos. Y cuando hay que respetar la libertad y la democracia, hay que respetar la libertad y la democracia de todos y para todos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Gracias. chao, que pasen Un bien. gusto tener. Bueno, el gusto ha sido mío. Las puertas están abiertas. Chao, chao.